te damos la bienvenida al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí encontrarás charlas sobre producción cultural y artística desde diversas latitudes y con agentes que nos comparten sus estrategias creativas en el arte y la cultura. Hola, bienvenidos al podcast de Gimnasio de Arte. Estamos ya de vuelta después de un pequeño o largo descanso. Esperemos que hayan escuchado los capítulos previos. Pero pues el día de hoy volvemos también desde esta parte internacional, pero afortunadamente aquí en las instalaciones de Switch Podcaster y en las instalaciones de Gimnasio de Arte. El día de hoy nos visita Agustina Puricelli. Ella es fotógrafa, artista visual y docente de Argentina. Y bueno, Agustina, muchísimas gracias por estar por acá. Me da mucho gusto que este tipo de encuentros sí puedan ser aquí justamente en cabina y no en Zoom. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado México? Hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor para mí estar hoy acá. Bueno, fascinada con la Ciudad de México. La verdad, es para mí un placer estar aquí y muy contenta, muy estimulada también por la ciudad. Qué bueno, Agustina. Pues justamente Agustina y yo nos conocimos en un taller con Proyecto Imaginario, que yo ahí estuve impartiéndolo y pues por ahí pues revisando trabajos y demás, y justamente tú en también seguir generando contactos alrededor del mundo, y como docente justo me comentabas que México también tienes muchísimos alumnos, pues por fin nos podemos encontrar, ¿no? Y bueno, ahora estás en este espacio que a mí lo que me gustaría mucho que nos contaras, porque bueno, todos nos van a estar escuchando y ya después verán tus imágenes, ¿no? Es este juego a la inversa. Pero antes de eso nos gustaría que nos contaras cómo surgió ese interés por la imagen y la fotografía principalmente. ¿Cuál fue ese inicio o ese antecedente en tu vida con el que dijiste, esto es un camino que quiero continuar haciendo? Bueno, a veces es un poco difícil encontrar un punto en donde uno elige por qué hacer lo que hace. Creo que es una manifestación que se va desarrollando a lo largo de la vida. Y a veces uno tarda un poco de tiempo en hacerse cargo de esa manifestación. Uh-huh. Pero si tengo que pensar, creo que a los 15 años comencé un taller de pintura, entré por primera vez a un taller de artista, y esa maestra que tuve me enseñó todo el universo visual, a pintar y dar vuelta un cuadro para verlo desde otro punto de vista. Claro. Y ese gesto de alguna forma desencadenó luego lo que sería mi práctica fotográfica, muy relacionado también con la escritura. Siempre quise ser escritora desde muy, muy chiquita. Entonces, siempre toda esa energía relacionada al arte estaba ahí. Y bueno, y se encauzó en la fotografía. Por ahora. Por ahora, ¿verdad? Por ahora, sí. Oye, ¿y la escritura todavía continúa o está también ahí medio en paralelo? Cuéntanos. Estoy escribiendo un libro. De hecho, sí, este tiempo aquí en Ciudad de México me lo tomo también para despertarme y seguir activamente editando ese material, uh-huh, que está en última instancia. Así que también muy contenta con eso. Todo un desafío nuevo. Y bueno, yo estudié letras. Uh-huh. O sea, tengo una formación literaria. Pero la imagen siempre estuvo de alguna forma ahí presente. Y paralelamente, mientras estudiaba, hacía fotos, practicaba con la materia fotográfica. Había algo ahí que me tiraba y que, bueno, terminó por ser mi práctica y mi hacer hoy por hoy. Sí, que justamente, bueno, la particularidad que tú tienes, como en esta materialidad de la imagen, es trabajar con esta parte técnica, con el film, con el papel, los químicos, ¿no? Que es algo que es muy constante como ver en tu trabajo, este blanco y negro, esa exploración. O sea, a ti te envolvió toda esta parte de esa materialidad que comentas, ¿no? También, que ahora que dices lo del libro, lo de la escritura y demás, pues se va conectando con esta propia identidad tuya del hacer de cierta forma tu propia producción, ¿no? Sí, totalmente. A mí siempre me gusta decir que en la medida en la que uno empieza a disparar en film y empieza a trabajar con fotogramas, muy poco nos separa
de un escultor, por ejemplo, ¿no? Porque estamos trabajando con la materia, estamos trabajando con negativos que se pueden doblar, que se pueden ampliar, que se pueden romper, que les pasan cosas. Entonces, la fotografía desde ese punto de vista empieza como a tener un montón de otras capas. Y es la materia lo que me interesa en ese sentido. Y me interesa como materia que no solo manifiesta la luz, sino que también manifiesta esta pérdida de la imagen, ¿no? Como que se puede romper y puede desaparecer, un negativo desaparece. Sí, ya no. Se pierde. Se pierde por se siempre. pierde el referente por siempre. Claro. Sí. Y bueno, es muy curioso que justamente hablábamos así antes de entrar por acá, ¿no? Ves ahorita toda la conversación está relacionada con crear imágenes a partir de inteligencia artificial. Claro. Pero también habemos otros que seguimos manteniéndonos bajo también esta materialidad que es la fotografía. ¿Tú cómo has vivido eso, no? O sea, esta parte del, no sé, la foto digital, ¿la ocupas o no? ¿O a veces? ¿O para qué te funciona así? Bueno, yo comencé con fotografía digital. A los 13 años tuve mi primera cámara digital, que fue todo un logro para mí. Pero de a poco me empezó a interesar la materia. Sí, tengo una cámara digital. Pasa tanto tiempo entre una toma y otra con cámara digital que cada vez que la agarro tengo que volver a entender cómo funciona porque los controles, el ISO que se puede cambiar, me empiezo de nuevo a entender cómo usarla. Pero sí, para trabajos más puntuales, en donde son trabajos que me interesan y requieren que utilice fotografía digital, la ocupo. En lo que es mi proyecto artístico y mi hacer como artista, no trabajo con imágenes digitales. Ah, perfecto. O sea, es parte también como esto que hablábamos justo en el taller, ¿no? De esta postura que tienes tú ante tu creación, sí, que es utilizar esta materialidad y que, pues aunque el dispositivo por ahí esté disponible, ¿no? O esta parte tecnológica, tú vuelves a tu propia materia, ¿no? Y de ahí nos podrías justo mencionar tal vez algún proyecto reciente que estés por ahí desarrollando, de qué trata, de qué va. Bueno, de alguna forma todos mis proyectos están relacionados con algo que me interesa, que me gusta llamar la pulsión de muerte de la imagen, y tiene que ver con esta idea de que la imagen desaparece, se rompe. Y en mi práctica no me interesa tanto el final y el resultado, sino lo procesual, como el proceso de la imagen y el recorrido que se llega y la experimentación que hay del punto de partida hasta la llegada, y que la imagen es simplemente el resultado de ese camino, ¿no? Entonces muchísimos de mis trabajos tienen que ver con eso. Y también con la sorpresa. Te puedo contar de algo muy lindo que pasó ahora en Buenos Aires, que se inauguró una muestra por los 10 años de una galería, y presenté allí un proyecto en el que trabajé hace un tiempo, que se llama Todo lo que mire perecerá un día, que es un proyecto en donde enterré distintos negativos en el campo, en mi pueblo. Yo vengo de un pueblo rural muy pequeñito. Y entonces estuvieron ahí por 6-7 meses y esas imágenes se fueron comiendo por los hongos y las bacterias de la tierra y desintegrándose. Wow. Y después salí a buscarlos, algunos no aparecieron, otros sí, pero en esa idea de salir a buscarlos y recuperarlos, me encontré con imágenes que habían sido como de paisajes que habían sido intervenidos por el propio paisaje. Y para la muestra tuve la oportunidad de regresar al pueblo y traer toda esa tierra de mi pueblo al corazón de Buenos Aires, sí, y que esté en la galería. Y estuvo durante 3 semanas o un mes, y en ese tiempo la tierra empezó a brotar. Y la obra empezó a ser la tierra de mi pueblo que brotaba más allá de mis imágenes, ¿no? Y fue azaroso. Sí, creo que justamente la vi en el Instagram, era una esquinita como con tierra que le empezó a salir. Sí. Wow, pero yo pensé que eso había sido intencional. No, okay. Y además esa obra la había mostrado también en otra galería y como no había podido regresar, había usado tierra de Buenos Aires, ¿no? Ajá. Pero para mí fue muy fuerte porque digo, ¿cómo traigo tierra de mi pueblo y brota y crece? Y los dueños de la galería me decían que de noche capaz escapaba algún gusanito, entonces lo tenían que volver a meterse. Se creó un micromundo, claro, a través de la obra, y para mí eso fue muy fuerte porque digo, como al final la naturaleza tiene ese poder, ¿no? De manifestarse y de ser más de lo que somos. Pero también en tu propia estructura de hacer este proyecto es muy
o sea, se me hizo muy, muy importante como eso, ¿no? Regresar a la tierra, la materialidad, ¿no? De lo que estamos hablando y dejar que tenga el proceso que tenga que tener sin control del humano, pero también tú cómo hiciste para después saber dónde habías colocado eso, pusiste un mapa, eran puntos muy específicos que no se te podían ir o perder esos films ahí enterrados. Hice anotaciones en un cuaderno, porque salí a hacer fotos, acabé el rollo y lo enterré. Y entonces tenían varios rollos y empecé a caminar por el, o sea, mi pueblo está en una zona de la pampa húmeda, muy llano, ¿no? Con muchísima tierra y una extensión enorme, entonces era caminar, enterrar y escribir. Y bueno, y eso, y algunas cosas no, por el paso del tiempo y por las cosas que le pasan al propio paisaje no aparecieron. Pero sí, lo fui anotando. Ah, qué bien, sí, porque yo decía, ¿qué pasó ahí? ¿No? Claro. Y por otra parte, después, ¿cuál fue? O sea, el soporte de estas imágenes, ¿fue nada más imprimirlas? Sí, es difícil el tema del copiado en esos casos porque una vez que entran bacterias o hongos a la gelatina del soporte es muy difícil de detener. Es muy difícil detener ese proceso, ¿no? Entonces, ahí fue complicado después todo lo que es el proceso de copiado. Si yo hago una copia de esas imágenes hoy y decido hacer una copia en 2 meses, la imagen va a ser distinta. Sí. Entonces lo que hice fue las escaneé y el copiado no fue en laboratorio, sino que fue un copiado, digamos... analógico. Claro. Ah, súper bien. Sí. Y esos, digamos, o sea, se quedó ese proceso de degradación del film en esa parte. ¿O lo permitiste que siguiera? ¿Cómo pasó ese cierre ahí también? No, una vez que lo escaneé, ahí quedó. No volví sobre esos negativos. Sí sobre esas prácticas, pero no volví sobre esos negativos, digamos. Pero sí. Wow, qué hermoso poder ver esa exposición. Por ahí también ahorita nos comentarás tus redes sociales para que los que no lo pudimos ver, ahí hay un poquito de ese registro. Y bueno, también por acá, Agustina, estás haciendo una residencia justamente, inaugurando un cuarto oscuro por acá en la Ciudad de México. Cuéntanos eso, cómo va, cómo es. Sí, es en Oaxaca. Llegué a Casa Garita a través de una recomendación y ellos me comentaron de que tienen un laboratorio fotográfico, así que nos pusimos en contacto. Y cargué mi maleta con un montón de papel fotosensible y de film, y aquí estoy en Ciudad de México y luego me iré a Oaxaca a ver qué hace, qué hago. No tengo todavía un proyecto como quiero desarrollar este proyecto porque siempre me pasa cuando estoy en instancia de residencia que el territorio y el entorno... Cambia todas las posibilidades que cambia todas las posibilidades, sí. Uno llega con ideas preconcebidas y de repente el territorio te dice, no, acá estas son nuestras reglas. Exacto. Y siempre mi experiencia termina siendo mucho más rico, así que estoy como expectante de las cosas que van a pasar ahí en Oaxaca. Y voy a vivir mi primer Día de Muertos, así que también para mí es todo sí, te va a súper encantar, es toda una locura y más en Oaxaca. Entonces, y qué bueno que mencionas esto también para la gente que nos está escuchando sobre tener esa paciencia en los procesos, ¿no? Primero la paciencia de los procesos que tienen que ver con esta materialidad que tú has elegido, como el revelar, ¿no? Analógicamente, pero también la escritura que tiene un proceso finalmente. Y otra parte que ahora mencionas, ¿no? O sea, tal vez tengo una idea de hacer un proyecto, pero también eso puede cambiar, ¿no? Y puede tener un proceso que a veces es muy rápido tener la claridad y a veces nos tardamos un poquito más, ¿no? Y que ahorita con toda esta parte tan rápida, pues por ahí nos puede estar escuchando alguien de, no, llevo mucho tiempo sin tener claro hacia dónde voy, pero estamos haciendo algo, ¿no? Y eso es el proceso. Sí, tal cual. Los procesos son lentos y está bueno entenderlos y encararlos con paciencia. Y bien, como bien decías, con todo el tema también de la inteligencia artificial, que está muy relacionado. Estamos muy acostumbrados a la inmediatez y a no permitirnos también sorprendernos o crecer en el proceso en el que algo se va manifestando, ¿no? Entonces,
así como, bueno, esta tierra brota por estar un mes en una galería, uno tiene que darle tiempo. Ajá. Y creo que lo interesante también de los procesos analógicos y de la experimentación con la materia es darle tiempo. Uh-huh. Sí, y justo este ejemplo que pusiste de este proyecto de enterrar los films es darle tiempo a eso, a que algo se degrade o algo interfiera, ¿no? Hasta olvidarte de dónde estaban y volver ahí en cierto tiempo. Esto de la tierra me pareció así algo maravilloso. Me imagino que tú cuando empezó a suceder has de haber dicho qué locura, qué cosa más hermosa, ¿no? Sí, tal cual. Que también ahí mismo en ese espacio galerístico estaba sucediendo ese proceso de la tierra, de la germinación, de los brotes, a su tiempo y en un espacio totalmente distinto al original, ¿no? Sí, también me sorprendió cómo a veces uno cree que una obra está terminada y sigue su proceso natural. Exacto. Sí, Sí, más entonces, allá de nosotros, ¿no? Creo que, o sea, parte fundamental, y yo creo que ahorita eso es lo más rico de que estés como por acá, es conocer que eso, ¿no? Que tú, o sea, tu forma de crear es el proceso en sí, no el fin, y que eso, aunque bueno, obviamente se tiene que presentar algo para una exposición o para una residencia, el disfrute que tú llevas es como decías al inicio, ¿no? O sea, lo que está en medio de iniciar y terminar algo, ¿no? Sí, tal cual. Que en realidad, sí, es disfrutar del camino, del proceso, ¿no? Y ir descubriéndose, también uno descubriendo su identidad creadora a través de ese proceso y dejando que se abran posibilidades. Siempre que me he entregado a las posibilidades, siempre salen mejores cosas. ¿no? Sí, sí, claro. Sí, oye, y en este proceso, para también la gente que nos escuche y luego busca una inspiración justamente al escuchar como los diferentes autores que pasan por acá, ¿tú qué les recomiendas en ese proceso? ¿Alguna herramienta como para ese disfrute? O sea, ¿qué haces tú, por ejemplo? Nos hablabas de la escritura o de cómo abres esas posibilidades cuando estamos en ese momento de ya no sé qué hacer, siento que llevo mucho tiempo haciendo esto y no le veo fin, pero más bien cómo seguimos disfrutando saliendo de ese estrés, de ese momento que siempre nos pasa. Sí, creo que todos los procesos creativos tienen su etapa de empantanarse, ¿no? Su etapa en donde decís no puedo más con esto, ya no encuentro la salida. Y creo que cuando uno está en esos momentos es muy difícil verlo con distancia, pero son momentos muy fecundos, son momentos donde uno empieza a hacerse preguntas, a regresar un poco, a regresar, a decir, no, pues esto siempre no, o sea que yo casi siempre veo ese proceso como de, ya, siempre no quería hacer esto, me voy a regresar, ¿no? Tal cual. Uh-huh. Y siempre que estoy en esos momentos en donde digo, me cansé o no puedo más, no imagino mi vida sin eso. Entonces siempre tengo que volver, ¿no? Como que sirve para enojarse un poco y después volver. Y lo creativo, creo que, y al menos para mí, en mi experiencia, que también me pasa como docente, que es un área de mi vida que disfruto mucho, creo que encontrarse con otros y rodearse de personas que tienen intereses similares y que tienen dudas similares y preguntas similares es muy enriquecedor y es fundamental también. Compartir el proceso con alguien más. Compartir el proceso. Compartir la crisis un poco también, ¿no? Compartir la crisis sin dudas. Sí. Y muchas veces uno da por sentado cosas que hace que para otras son novedosas. Entonces te gira la brújula, te dice no, es por acá. Entonces hay algo de ese compartir y de ese unirse a mí me gusta pensar que los artistas somos como cartas, ¿no? Entonces, si nos vamos apoyando unos a otros, podemos crear una torre de naipes y ser algo importante. Entonces, creo que es fundamental, sí, en todo proceso, rodearse de y personas. Tener esa oportunidad de sí expresarlo, ¿no? Porque tal vez nos puede pasar que en esta crisis lo que hacemos es encerrarnos, pero como en todas las crisis, ya sean emocionales, creativas o las que sea, casi siempre te recomiendan es externar lo que está sucediendo, que es lo que mencionas. Y creo que ahorita justamente lo conecto también como con tu labor docente, ¿no? Que es ese estar también en contacto con los alumnos, que es estar también
innovando y cambiando un poco las formas de mostrar también lo que tú les quieres impartir, lo que también ellos regresan, ¿no? Y que justo ahí se vuelve como esa unión un poco de hablar, de ver otras cosas, otros pensamientos, otras formas de hacer, ¿no? Sí, totalmente. Hay algo de la docencia que seguramente te pasa a ti también, que es como que uno aprende y mientras se enseña y es una forma en que la energía circula, como Exacto. hay un movimiento de la energía. Y creo que mi crecimiento como artista está muy ligado también a esta necesidad de acompañar a otros en su proceso, porque también reivindica el propio proceso, entonces es muy nutritivo. Sí. Y bueno, y el arte está tan ligado a la identidad que también es necesario eso, que salga, ¿no? Que se exteriorice, que se pueda nombrar. Exacto, sí, exacto. Nombrar las cosas creo que es algo que ahorita es muy importante hacer. Y sí, justo creo que la labor docente, y bueno, a mí se me hace como muy curioso, ¿no? Cuando presento a las personas por acá y dicen, bueno, esto, ¿no? Te decía, ¿no? Te presento como fotógrafa y artista visual y tú agregaste, ¿no? Y docente, ¿no? Y eso es como también muy importante porque pues hay muchos artistas que aunque dan clases, a veces no se nombran como docentes porque parece algo en segundo plano o tal vez pues no se les hace tan necesario nombrarlo, ¿no? Y a mí se me hizo muy curioso que justamente tú lo nombraras porque era, bueno, también está esta parte, ¿no? No solo está la creación artística y mi proceso y exponer y demás, sino también está la otra labor que me sigue alimentando toda la vida y el mismo proceso creativo. Sí, tal cual. Para mí mis maestros y quienes supieron darme un lugar y permitirme expresarme cuando era muy joven, fueron guías para mí. Entonces, de repente, la capacidad hoy y el lujo de que alguien me elija para que yo lo acompañe en ese camino es sin duda muy, muy parte de mi identidad y es muy importante para mí también nombrarlo porque... Sí, porque es un honor. Finalmente exactamente, sí. Es un honor, ¿no? No es como de, ay, doy clases y pues, bye, ¿no? O sea, no quiero que sepan que doy clases, sino ese honor de eso, de compartir con alguien más, ¿no? Y creo que la docencia justamente nos trajo a este momento aquí en Gimnasio de Arte, en esta cabina, en este momento de estar platicando de estas cosas, que es como de, claro, o sea, es seguir estando en contacto como con toda esa red que se arma en un momento específico, en una clase, y que después se sigue desenvolviendo, hablando justamente del proceso, ¿no? Tal cual, sí, totalmente. Sí, Agustina, pues cuéntanos cómo te pueden encontrar en las redes sociales. Bueno, les puedo decir, mi Instagram es Agus Puricelli, mi apellido se escribe con C y con doble L, y ahí me encuentran en internet. En Instagram, ¿ahorita tienes algún sitio web? Tengo un sitio web, actualmente está frenado, pero va a volver, es aguspuricelli.com. Ok. Esperemos que cuando este episodio salga ya esté de nuevo en marcha. Si no, pues ya pueden agregarte en Instagram y empezar a ver ahí todos los proyectos que ahora saldrán. Sí. Y bueno, también para empezar a ver próximamente lo que suceda en esta residencia en Oaxaca, que pues nos encantaría saber ahí qué sucedió. Entonces, tal vez de regreso nos vemos por acá para que nos cuentes esa experiencia y qué proceso se detonó de esa ciudad, de esa temporada del año y de ese espacio que es Casa Garita, que es maravilloso. Sí, la verdad me encantaría. Pues, Agustina, muchísimas gracias por estar por acá. No sé si quieras cerrar con algo este episodio. No, agradecer. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Perfecto, Agustina. Pues te esperamos pronto por acá de vuelta. Y bueno, pues recordarles que por acá en Gimnasio de Arte estamos por sacar nueva programación de talleres ya para cerrar el año. Y también que les prometemos que a partir de este episodio con Agustina se inaugura la constancia otra vez en nuestros episodios porque sé que nos extrañan. Y bueno, agradecerles mucho al equipo de Switch Podcaster por el podcast de Gimnasio de Arte y pues nos escuchamos pronto. Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte, en nuestra página web gimnasiodearte.com y en WhatsApp 5207-9404.